Tema difícil, pero importante. Dijiste que perdiste por muy poco en las últimas elecciones. Yo no pertenezco a ningún partido político y tengo muchos amigos que tampoco. A muchos les gusta tu manera de pensar y les gusta que seas un negociador y que seas capaz de terminar guerras. Pero están preocupados por lo que sucedió en las elecciones de 2020 y de que ahora suceda lo mismo. En las últimas elecciones hubo acusaciones de fraude generalizado y de un supuesto esquema electoral falso. ¿Qué puedes decirles a esos votantes independientes para ayudarlos a decidir por quién votar? El fraude fue del otro partido y la elección fue fraudulenta. Muchas personas pensaron lo mismo y buscaban respuestas. Es importante tener la posibilidad de impugnar una elección. Si no se permite esa opción, la situación solo empeorará con el tiempo, no mejorará. Y hay muchas maneras de resolver este problema. Se puede volver a las boletas de papel. Esa sería la manera más simple, ya que éstas tienen la identificación del votante y del día de la votación. Además, estas pueden probar la ciudadanía de las personas, lo cual es muy importante porque hay votantes que no son ciudadanos. Quizás algunos acaban de ingresar al país y votan igual. Algunos comienzan a asistir a las escuelas y ni siquiera saben inglés. Ocupan asientos de personas que sí son ciudadanos de nuestro país. En este momento nuestra frontera es la peor en la historia del mundo. Ahora mismo, están entrando a nuestro país millones y millones de personas en un nivel nunca antes visto. No creo que ningún país haya pasado por esto. Porque de haber sido así, dicho país hubiera hecho cualquier cosa con tal de que no entren tantas personas. Nosotros no hacemos nada. La persona que estaba a cargo de la frontera ahora dice que no lo estaba. Eso es una mentira. Y ella dice que hizo un trabajo increíble, cuando, a mi manera de verlo, hizo un trabajo desastroso. Ella causó demasiado daño. Hay personas de todo el mundo que están ingresando aquí, no solo de América del Sur. Están ingresando personas que acaban de salir de prisiones o de instituciones de salud mental y manicomios. Muchos de ellos son delincuentes que pueden llegar a robar en nuestras calles. Algunos incluso podrían ser traficantes de drogas o de personas. Estamos destruyendo nuestro país. Es un pecado lo que se ha permitido que ocurra en estos últimos 4 años. Lo estamos destruyendo, así que ahora debemos atenernos a las consecuencias. Es difícil de creer. Solo observa lo que ocurrió en Aurora, Colorado, donde un grupo de jóvenes delincuentes extremadamente peligrosos y violentos de Venezuela se apoderaron de amplias áreas de la ciudad, incluidos edificios enteros. Están tomando control de los edificios, armados con rifles de gran calibre. No vamos a permitir que esto ocurra. No vamos a permitir que estas personas destruyan nuestro país. Debemos hacer algo. En estos países los crímenes han disminuido mucho. Están sacando a los presos de las cárceles, y eso me parece algo positivo. Yo haría lo mismo. Si yo dirigiera uno de esos países, me aseguraría de que Estados Unidos albergue a cada uno de mis prisioneros. Todos estarían aquí. No puedo creer que tarden tanto en hacerlo, pero lo cierto es que todos lo están haciendo. Nosotros no podemos permitir que eso suceda. Están vaciando sus prisiones y sus instituciones mentales en Estados Unidos. Tenemos que frenar esta situación. Mucha gente cree que las últimas elecciones fueron turbias, ya sea por un sesgo de los medios o de las grandes empresas tecnológicas. Aún así, la afirmación de que hubo un fraude generalizado es lo que les molesta a las personas. Yo no me concentro en el pasado, sino que me centro en el futuro. Es verdad que yo hablo de la economía y de la inflación actual, que son un desastre. Ahora bien, en mi opinión, lo de Afganistán fue lo más vergonzoso que ocurrió en la historia de nuestro país. Y por eso creo que Putin se entrometió en ese momento, porque vio lo estúpidos que estábamos siendo. Se podría decir que ese fue el momento más vergonzoso en la historia de nuestro país, no tengo dudas de eso. Dejamos a 13 soldados muertos. Solo piensa en eso, 13 soldados muertos. Muchos otros fueron gravemente heridos, perdiendo brazos, piernas y otras partes del cuerpo. Dejamos atrás a los rehenes así como también a los estadounidenses. Y desperdiciamos equipamiento militar como nunca antes lo habíamos hecho, y debido a esto derrochamos miles de millones de dólares en eso. Los combatientes ahora quieren vender los equipamientos militares y son unos de los traficantes de armas más grandes del mundo.
Eso me parece muy triste. Y estuvimos en esa situación durante mucho tiempo. Yo iba a sacarnos de esa situación, pero me interrumpieron las elecciones. Si eso no hubiera sucedido, hubiéramos salido con dignidad y fuerza. Cuando yo estaba en el poder, no teníamos muchos problemas con los talibanes, porque ellos sabían que yo iba a ser duro con ellos. Traté con Abdul, que también era el líder en ese entonces. Nos llevábamos bien y él me entendía. Ellos nos estaban matando. Habían asesinado a muchos de los nuestros antes de que yo llegara. Cuando yo asumí, le dije que dejara de hacerlo. Pasaron 18 meses en los que nadie fue tiroteado ni asesinado, antes de que este día horrible tuviera lugar. En el caso de Afganistán, ¿crees que fue la zanahoria o el palo? Creo que en este caso fue el palo. O sea, la amenaza por parte de la fuerza militar. Sí, podría no haber sido eso, pero en este caso lo fue. Hablemos un poco más sobre las elecciones. Se cree que estas elecciones pueden ser peleadas. ¿Qué podemos hacer para evitar la locura y la división que hubo en las elecciones anteriores, más allá de quién gane o quién pierda? Yo solo espero que estas no sean tan peleadas. La verdad es que no entiendo cómo alguien puede votar por una candidata que ha destruido nuestro país, analizando la situación económica actual. Y para mí, de alguna manera, lo peor de todo es lo que han permitido que ocurra en nuestra frontera. Permitieron que millones de personas entren desde lugares que es mejor ni saber cuáles son. Y no puedo creer que estas elecciones puedan llegar a ser peleadas. Nosotros estamos liderando en las encuestas, y aunque parece que estará peleado, creo que al final no lo será. ¿Cuál piensas que es la manera correcta de resolver la crisis de inmigración? ¿Consideras que la deportación masiva es una de las soluciones? Creo que hay que sacar lo más rápido posible a los criminales de aquí. Hay que devolver a las personas que estaban en instituciones mentales a dichos lugares. Ningún país puede permitirse esto. Y para comprobarlo, observa lo que está ocurriendo en Nueva York, Chicago y Los Ángeles. No hay país que pueda permitirse esto, y sin dudas nosotros tampoco. En mi opinión, hay que echar a los criminales y hacer que el resto de las personas trabajen. Esto ya ha ocurrido en el pasado. Dwight Eisenhower fue un presidente bastante moderado, pero odiaba que muchas personas se metan al país. Y muchas personas lo hacían, pero no tantas como ahora. Creo que yo fui elegido en 2016 por la frontera. Yo dije abiertamente mi opinión sobre la situación de la frontera y creo que así fue como gané la elección. Pero no quiero dejar de mencionar que nuestra frontera está 25 veces peor ahora que en 2016. Yo arreglé la situación en la frontera durante mi mandato y el gráfico que mostré en ese momento era sobre eso. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Solucionar ese problema no fue una experiencia agradable, pero el gráfico que mostré fue hecho por la patrulla fronteriza, y este mostraba que en ese momento el número más bajo de personas de la historia estaba entrando a nuestro país. Tenemos que volver a estar como estábamos en ese momento.